es en el financiamiento de las candidaturas, sobre todo las que vienen ahora. Todo esto a propósito de una situación que se vivió en la lista del pueblo, en donde hubo protagonistas los ex candidatos y otros de la región del Biobío, y que a propósito de pagos que fueron rendidos al servicio electoral y que hoy día están bajo la lupa de la agrupación, que estableció su propio estándar y que no le gustó que se haya contratado a familiares, sí, y que además se haya pagado por un mismo servicio un distinto valor. Entonces surgen una serie de incógnitas que vamos a intentar aclarar con una especialista, con Daniela Guerra. Ella es abogada y es asesora de la División de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos en el Servicio Electoral de Chile. Daniela, muy buenos días, gracias por atendernos. Estás con mute. Estás muteada, parece. Estás con mute. No te escuchamos. Sí, sácale el mute. ¿Ahora? Ahora, porque te estamos viendo, pero no te estamos... Ahí sí, ahora sí. Super. Ya. Buenos días, ¿sí? Daniela. Ahí está impecable. Hola, buenos días, Álvaro, María José. Sí. Primero aclarar que ya no trabajo, digamos, en el servicio electoral, sin perjuicio, digamos, de los comentarios que podamos debatir en este programa. Okay. También entendía en la materia todavía, abogada Daniela, por supuesto que sí. Yo quisiera preguntar sobre el financiamiento de la política, que es el tema que nos convoca, pero contextualizarlo en el contexto chileno en el cual la política ha sido muchas veces cuestionada por financiamiento irregular. Por lo tanto, situaciones como lo que pasó en la lista del pueblo, al tiro, ¿verdad?, nos llama la atención, porque al tiro surgen dudas sobre el financiamiento de la política. CERVEL, ¿cuáles las exigencias que tiene para poder evitar situaciones irregulares que caerían en manos perversas de las políticas y de los políticos, de las candidatas y candidatos, más bien dicho? Claro, me parece que es pertinente para poder entender este contexto, que por ahí por el año 2017 la legislación electoral sufrió una serie de modificaciones y entre ellas está el financiamiento a los partidos políticos por parte del Estado, ¿ya? Y incluso se reestructura el servicio electoral orgánicamente teniendo 3 subdirecciones. La que nos convoca en este caso sería gasto electoral por un lado y partidos políticos por otro. Por ende, cuando hablamos de financiamiento de la política en términos generales, ¿no es cierto?, pensamos en financiamiento de los partidos políticos propiamente tal y el financiamiento de las candidaturas por otro lado. Yendo a lo que tú me estás planteando, básicamente hay que entender que el financiamiento de las candidaturas tiene 2 fuentes de financiamiento, según la ley actual. Tenemos una fuente de financiamiento privado y una fuente de financiamiento público, ¿ya? Entonces, convergen estas dos fuentes de financiamiento, ¿no es cierto?, para proveer a los gastos. Daniela, este gasto público que correspondería al gasto electoral, ¿verdad?, que es el gasto a las campañas tanto de candidatos de partidos políticos como independientes, ¿verdad? Claro, ahí hay una sutileza, porque en el financiamiento público nuevamente hacemos un distingo en el financiamiento que funciona por la vía del anticipo, o sea, cuando se inicia la campaña, y el financiamiento por reembolso, cuando termina la campaña. Claro. ¿Cuál es cuál? Depende, ¿no es cierto?, si se trata de un candidato perteneciente a un pacto, subpacto, partido político que ya existe o que existía, ¿no es cierto?, al momento de la candidatura. En tanto que el reembolso opera cuando tengo un candidato independiente, cuando tengo partidos que no existían, por ejemplo, a la fecha, digamos, de la candidatura propiamente tal. Como lo que pasó con la lista del pueblo, que era un pacto que no existía, que se conformó para la convención constituyente, por lo tanto acceden al reembolso de los fondos, ¿verdad? Y esto, para que quede más claro, entonces en Chile, con los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, financiamos también la política. ¿Eso antes existía? ¿Eso antes no existía? ¿Fue parte de las modificaciones que se han hecho? Lo que pasa es que aquí quiero comentarles una sutileza
que quizá algunas veces pasa desapercibido, porque como les comenté, tengo dos fuentes de financiamiento, y en la fuente de financiamiento privado entra el financiamiento del partido político, pero resulta que el partido político recibe platas fiscales también. También. Entonces, por 2 vías, yo tendría financiamiento público, ¿no es cierto?, a la política, al partido, para sus partidos y para la campaña propiamente tal. Y esto es tremendamente relevante, porque resulta que cuando los partidos o un candidato, ¿no es cierto?, que después podría formar un partido, toma estos dineros, se rinden, se aprueban, no se aprueban, con objeciones, sin objeciones, de parte del servicio electoral, conforman su balance. Y con ese balance aprobado, el partido accede al próximo aporte trimestral. Perfecto. Y Daniela, ¿cuáles son estas exigencias? Por ejemplo, ¿cómo se podría objetar un gasto? Básicamente, María José, aquí hay que entender que el gasto electoral sería un poco pretencioso que la ley regule todas y cada una de las circunstancias y hechos, si corresponde o no corresponde a gasto electoral. Efectivamente, la ley te dice qué podría corresponder a gasto electoral. Por ejemplo, el arriendo de un inmueble, el traslado, ¿no es cierto?, de mi equipo, podría ser, por ejemplo, el asesoramiento de imagen o el asesoramiento en una materia en específico, ¿no es cierto? Eso te dice lo que es gasto electoral. Pero esto también es súper relevante en relación no solamente a las candidaturas propiamente tal, sino que un elemento aisladamente considerado, una boleta sola, a mí no me dice nada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirar en contexto. Por sí solo, darle una boleta a tal o cual persona, ¿es juzgable? Depende. Depende de lo que yo pagué, lo que usted estaba comentando, no lo sé si es cierto, si el precio de mercado pagado, ¿no es cierto? Perdón, el precio de mercado versus lo pagado por X candidato superó ampliamente lo que se paga normalmente en el mercado por un servicio X. Y todo eso se somete a análisis. Perfecto. Se somete a análisis y el candidato, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, una boleta de una peluquería. Por sí sola a mí no me dice nada y yo lo podría objetar. Sin embargo, si yo esa boleta de peluquería la pongo en una carpeta donde hubo una producción para la campaña y había, ¿no es cierto?, que arreglar a los candidatos, qué sé yo, tiene un relato, el gasto tiene un relato, ¿ya? Ahora bien, no todos los gastos, por mucho relato que puedan tener, ¿no es cierto?, hay cosas que en lo que es la política propiamente tal, y esto lo quiero dejar decirlo con mucha claridad, no todo lo legal es ético. Sí, a eso iba ahora mi próxima pregunta, abogada Daniela Guerra. A tu juicio, ¿cuáles son las falencias que tiene hoy en día el sistema de financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos? O sea, estas dos cosas, ¿verdad? El gasto electoral por un lado y a los partidos políticos. ¿Existen falencias o existen mejoras que se podrían hacer para mejorar en definitiva la democracia? Oye, antes de que conteste la abogada, simplemente destacar lo que nos cuenta Luis a propósito de el viento que sopló en la noche en Hualqui. Dice: mucho árbol desenganchado, precaución a los conductores. Es un aviso que nos escribe a nuestro WhatsApp Luis. Disculpa, Daniela, que aquí estamos con un temporal de viento más o menos complejo. Así que ahora sí, dale nomás. Bueno, acá en Temuco, donde yo estoy, también la verdad es que anoche tuvimos harta actividad. Sí. Tú también dormiste poco, porque yo no pude dormir y me han molestado toda la mañana aquí. María José dice que yo estoy como los viejitos que no duerme nada. Pero no importa. Yo anoto nomás. Deja, Daniela, dale con la respuesta, por favor. A ver, todos los sistemas sabemos que son perfectibles. Uno puede discrepar de la idea que el Estado vaya a financiar a un partido o una candidatura, ¿ya? ¿Cuál fue el sentido en su minuto? Y que también uno puede estar o no de acuerdo. Es darle cierta independencia al partido para no depender del aporte privado, y cortar quizás alguna influencia que pudiera haber. Entonces el Estado toma este financiamiento. Ahora,
no es un financiamiento total, es un porcentaje de acuerdo a un cálculo que se hace en base a números de votos obtenidos, al distrito, circunscripción, lo que sea. Es un tema, digamos, bastante técnico. Evidentemente que se le pueden hacer, digamos, mejoras a la ley. Una de esas, y en ese sentido puedo decir que las fiscalizaciones al gasto, la verdad es que se han incrementado, han ido creciendo en este último tiempo. ¿Qué es y qué no es un gasto electoral, ¿no es cierto? Es un tema, digamos, que va a ir dependiendo también de la cultura país, porque tomo un punto que dije hace más atrás. Si bien la ley me puede permitir hacer tal o cual cosa, también hay que someterlo, ¿no es cierto?, a análisis, y creo que la ética también define la identidad de un país, la identidad de sus elecciones, la identidad de su democracia. Sí, y yo completamente de acuerdo, o sea, y sobre todo en un contexto en que la democracia ha sido tan cuestionada por financiamiento irregular, que corresponde no al CERVEL, sino que financiamiento irregular a través de privados, digamos que corresponde a otra cosa. Oye, pero sí. Es que lo que pasa es que se nos va a acabar el tiempo y tengo una pregunta que me gustaría hacer a propósito de exactamente lo mismo que están conversando ustedes. Leía ayer, en La Tercera, me parece, un análisis que se hizo de las candidaturas senatoriales en la región metropolitana. Entonces hay un largo análisis ahí que dice quién va, quién no va, quién podría ir, quién no, etcétera, etcétera. Pero uno de los puntos que se establece como para motivar a los partidos políticos a completar sus listas, porque tienen que presentar, me parece que son 5 o 6 candidatos los que hay que presentar en la circunscripción de la región metropolitana, es para no perder el aporte del Estado que viene desde la elección anterior por la cantidad de votos. Claro. Entonces ahí como que el asunto a mí me empieza como a tambalear, porque si una de las motivaciones para los partidos políticos es presentar candidatos para no perder las lucas que le aporta el Estado, entonces el asunto como que no se ve muy limpio, fíjate, muy ético, porque es legal, pero ¿debiera ser esa una motivación para que los partidos políticos presenten candidatos que saben que no van a salir electos, que los presentan para hacer un número y no perder el financiamiento del Estado? Justamente. Lamentablemente muchas leyes, y eso mismo que usted está comentando, Álvaro, ocurre con el famoso 10% de fomento a la participación de la mujer, para no perderlo. Entonces hay una motivación, ¿no es cierto?, de hacer participar o potenciar a un determinado grupo, de hacerlo quizás más pluralista, menos pluralista, dependiendo de la motivación que haya tenido el legislador como institución, como poder del Estado. Pero a veces la técnica legislativa pareciera no ser la adecuada. Sí, estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Claro, porque finalmente no se motiva como corresponde, sino que se motiva con otro trasfondo, para no perder los fondos. Sin embargo, con respecto a lo del fomento de la participación femenina, sea como sea, me parece a mí que está bien presentar candidatos. O sea, sí, pero lo que pasa es que cuando tú presentas un candidato por llenar el cupo nomás. Pero ¿cuántos hombres han llenado cupos? No, sí, está bien. Sí, a ver, que lo llenen las mujeres. Pero no identifiquemos el asunto específicamente con esa parte de la ley, que a mí me parece bien, es un incentivo a la participación femenina, pero cuando tú, digamos, en el fondo estás presentando candidatos para no perder el auspicio del Estado, a uno le parece cuestionable. Sí, totalmente. ¿Cierto? Sí. Y Daniela, para terminar, la última pregunta, con respecto a la transparencia. Yo como ciudadana de a pie, ¿puedo meterme a internet y ver quiénes financian las candidaturas y los partidos políticos? ¿Quiénes son? ¿Es obligatorio transparentar esos gastos? O sea, esos aportes, perdón. Claro que sí, la ley regula específicamente el tema de la transparencia y usted podrá ver cuáles son los aportantes y en qué monto. La ley establece límites también. Y un comentario más al respecto del tema que nos convoca. Muchos funcionarios públicos tenemos una serie de prohibiciones
para contratar o relacionarnos, ¿no es cierto?, con familiares, hasta tercer grado de consanguinidad, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se eleva el estándar de probidad, transparencia, y que, insisto, apunta a la ética. Entonces, sería bueno revisar, ¿no es cierto?, u ojalá poder no caer en estas prácticas de traer a personas familiares, conocidos, ¿no es cierto?, que nos provean, digamos, de servicios, porque al final del día ahí también hay recursos públicos y estamos todos llamados y tenemos el derecho a observar y ver qué es lo que pasa con esos dineros. Gracias, Daniela Guerra, abogada, conversando hoy día respecto de la forma en que el Estado financia las campañas electorales, financia los candidatos, precisamente con el objetivo de que haya igualdad de oportunidades, que ese al final es ¿cómo se llama?, el espíritu de la ley, y que ser elegido no dependa del patrimonio personal que tenga cada uno de los candidatos o de los amigos o no amigos que pueda hacer. Económicos. Eso es lo que para allá iba. ¿Ah? Sí, muy clarificadora la entrevista, Daniela. Quedamos muy instruidos en financiamiento político. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días para ustedes. Gracias.